Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Diego Fernando Londoño Rueda, estudiante de Derecho de tercer semestre. Y a continuación, en este video analizaré el proceso constituyente que dio origen a la Constitución Política de Colombia del año de 1991, explicando sus antecedentes, los mecanismos de reformas existentes en la Constitución de 1886, las diferentes etapas de los procesos constituyentes, los mecanismos utilizados y los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que legitimaron este cambio constitucional. Este proceso, sin lugar a dudas, representó una transformación profunda en el sistema político colombiano y dio paso al modelo de Estado social de derecho como tal. Bienvenido. Antecedentes de reforma constitucional durante la vigencia de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 estuvo vigente por más de un siglo y durante este tiempo tuvo varias reformas importantes. Entre las principales que destacamos encontramos la reforma de 1910, que limitó el poder presidencial, eliminó la reelección inmediata y fortaleció el Congreso como tal. En la siguiente reforma fue en el año de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Se introdujo la función social de la propiedad y avances en derechos sociales. En el año de 1957 vino la siguiente reforma. Después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se estableció el Frente Nacional y se permitió el voto femenino. Para el año de 1968, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se fortaleció la planificación económica y el papel del Estado como tal. Estas reformas, sin lugar a dudas, buscaban modernizar el sistema político a medida que se iban presentando algunos cambios, pero con el tiempo la Constitución del 86, de 1886, resultó insuficiente como tal para responder a las crisis políticas, sociales y de violencia que vivió el país en los años 80. Mecanismos de reforma constitucional en la Constitución del año 1886. La Constitución del 86 permitía principalmente un mecanismo formal de reforma y era el acto legislativo. Este mecanismo que implicaba, primero, presentar el proyecto de reforma en el Congreso y segundo, que debía aprobarse en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Y tercero, requería mayorías especiales en el Congreso como tal. Este sistema hacía que las reformas fueran lentas y difíciles, y ya que dependían exclusivamente de un poder legislativo. Por esta razón, muchos sectores sociales comenzaron a promover la idea de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. Pasos del proceso constituyente de 1991. El proceso constituyente del año 1991 surgió en un contexto de violencia y de crisis institucional demandadas de participación democrática. Las principales pasos fueron, primero, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. En el año de 1990, estudiantes universitarios impulsaron un movimiento ciudadano llamado Movimiento de la Séptima Papeleta, que proponía incluir una papeleta adicional en las elecciones para preguntar si los ciudadanos querían una asamblea constituyente. El segundo paso fue la consulta popular informal. En las elecciones de marzo del año 90, muchos ciudadanos depositaron la séptima papeleta, mostrando apoyo masivo a la idea de una nueva constitución. El tercer paso fue el decreto presidencial. El presidente Virgilio Barco Vargas, presidente del año, en ese año, en el 90, expidió un decreto para contabilizar los votos a favor de convocar una asamblea constituyente. El cuarto paso fue la elección de la Asamblea Constituyente como tal. En diciembre del año 90 se eligieron los miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente para el año 1991. Y el quinto paso fue la redacción de la nueva Constitución. La Asamblea trabajó arduamente durante varios meses y finalmente promulgó la nueva Constitución el 4 de julio del año de 1991.
Mecanismos utilizados para llevar a cabo el proceso constituyente. El proceso utilizó varios mecanismos jurídicos y políticos. Primero, la participación ciudadana a través de la séptima papeleta. También encontramos los decretos presidenciales que permitieron reconocer la voluntad popular. La elección democrática de los miembros de la Asamblea Constituyente que iba a elaborar y a diseñar y a encontrar los artículos de esta nueva Constitución, y el control judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien actuaría como veedora y garante de todos estos artículos y de la nueva Constitución que se promulgaba en este año. Estos mecanismos permitieron canalizar la voluntad popular hacia un cambio constitucional legítimo. Hablemos de los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, los que tuvo. La Corte Suprema de Justicia de Colombia jugó un papel absolutamente clave al avalar jurídicamente el proceso. En sus decisiones, la Corte sostuvo principalmente que, primero, el poder constituyente primario pertenece al pueblo. El pueblo es el titular de este poder de crear o cambiar la Constitución como tal. Segundo, la voluntad popular puede superar los mecanismos formales de reforma. Si existe una clara manifestación democrática, el pueblo puede convocar una asamblea constituyente. Tercero, necesidad de preservar el orden jurídico. La Corte consideró que permitir el proceso constituyente era una forma de canalizar institucionalmente la crisis política que vivía el país y que pudiera vivir posterior a esto. Estos argumentos dieron fundamento jurídico y legítimo al proceso de la Constitución del 1991. A continuación, entrego mi, digámoslo, comentario o mi conclusión crítica sobre este trabajo y sobre lo que fue la articulación y todo lo que presentó el proceso de la Constitución. En mi opinión, el proceso constituyente del año 91 fue un momento histórico muy importante para Colombia, y ya que permitió modernizar el sistema político, fortalecer los derechos fundamentales y ampliar la participación ciudadana dentro de estos procesos. La nueva constitución introdujo principios como el Estado social de derecho, la protección y preservación de los derechos humanos y mecanismos de participación como la tutela. Sin embargo, algunos analistas consideran que muchos de sus principios aún enfrentan dificultades para aplicarse en el país plenamente dentro de la realidad social como tal de Colombia. A pesar de esto, la Constitución del año de 1991 sigue siendo uno de los avances democráticos más importantes en la historia colombiana, porque sin lugar a dudas marcó un precedente en un momento histórico violento para el país como el que se vivió en los años 90, finales de los, inclusive no finales, sino en total de la década de los 80 y parte de los años 90. Y esto se volvió sin lugar a dudas un hecho histórico dentro de Colombia y su participación democrática dentro del pueblo en la toma de decisiones de las nuevas leyes como fue la Constitución del año de 1991. Agradezco mucho su atención, estimado docente. A continuación, en la siguiente parte verán las referencias bibliográficas que usé para desarrollar esta actividad. Agradezco mucho su atención y espero que este video haya cumplido con todos los requerimientos dentro de la rúbrica. Muchísimas gracias, estimado docente.